Hola, bienvenidos a este espacio de podcast de literatura francesa. Vamos a empezar con nuestro primer contenido. El día de hoy es sobre la chanson de Roland, que como sabemos es una épica, un escrito épico. Se dice que de los más grandes que tenemos en la historia. Lo ponen de acuerdo con las fuentes de la Alianza Francesa como la principal, junto con el Cantar del Mío Cid, que tiene que ver además con la historia de la toma de España por parte de Carlomagno. Sin embargo, pues también, aparte de ser un texto de tipo histórico, tenemos contenido que hace parte de los cantares de gesta, de las narrativas populares de una época, y que entonces tiene un peso histórico y también un peso dentro de la literatura. Durante las campañas de Carlomagno en España, solo queda una ciudad musulmana sin conquistar, Zaragoza, gobernada por el rey Marsilio. Aparentemente derrotado, Marsilio finge querer la paz y envía mensajeros con promesas falsas. En Zaragoza, Ganelón, el padrastro de Roldán, traiciona a Carlomagno y conspira con Marsilio para atacar la retaguardia del ejército francés durante su retirada. Roland queda al mando de esa retaguardia junto a su amigo Olivier y el arzobispo Turpin. El ejército enemigo embosca a los francos en el paso de Roncesvalles. Olivier suplica a Roland que toque su cuerno, el olifante, para pedir ayuda a Carlomagno. Roland se niega por orgullo y honor. La batalla es feroz. Los francos luchan heroicamente, pero uno a uno caen. Cuando Roland finalmente toca el cuerno, el esfuerzo es tan grande que rompe sus sienes. Carlomagno escucha la llamada, pero llega demasiado tarde. Roland muere mirando hacia España. Entonces tenemos aquí a Ricardo, que hace parte también pues del movimiento artístico. Él tiene su propia banda de metal. Más adelante de pronto podamos hablar un poco con él sobre los contenidos de su música. Apasionado por la lectura, es estudiante también de biología. Entonces vamos a estar compartiendo un poco aquí ya con alguien que tiene su licenciatura en lenguas y en literatura, sobre algunos textos de la literatura francesa, y con pues también una persona que está en el área de las artes y el área científica también, para poder hablar un poco en este podcast de estos textos. Entonces, bienvenido Ricardo, gracias por estar hoy aquí. Gracias por tenerme. Sí, he interactuado con, digamos, lo que viene siendo el imaginario colectivo de lo que viene siendo las narrativas medievales o las ideas que tenemos, digamos, en la sociedad moderna de cómo eran los tiempos medievales. Obviamente, pues también he interactuado con varios creadores de contenido como consumidor de su contenido, en el que pues se narran digamos, las costumbres o las dificultades, las vicisitudes de vivir en aquella época, como generalmente como un plebeyo, porque pues era lo más común, ¿no? Digamos que pues estas levas de ejército que llaman, se llaman levas de ejército porque son, digamos, los caballeros, los que todos conocemos, que van con armadura encima de caballos, y eso era como los hijos del rey o los nobles, y eran el 0.1% de los ejércitos de la época, y el 99% de los ejércitos eran los mismos plebeyos que trabajaban en los campos, los mismos plebeyos que eran hombres jóvenes que trabajaban en los campos, los cuales pues dejaban de trabajar en los campos naturalmente para defender los intereses del señor. En este caso sería pues un rey, o en el caso de Carlomagno, un emperador. Ok, muchas gracias. Pues bueno, esta es una muy buena introducción un poco sobre conceptos que tenemos aquí para hablar de la parte histórica. Adicionalmente también, entonces, lo que se cuenta o lo que tenemos en fuentes como por ejemplo de la Alianza Francesa es que, bueno, para empezar este relato de la chanson de Roland, relata en más de 4.000 versos una versión de lo que ocurre en la batalla de Roncesvalles. Entonces también, para hablar un poco sobre esta pieza literaria, de pronto podemos hablar un poco, Ricardo, sobre lo que tú me estabas contando del sentido del honor en el medioevo.
que vemos que aquí es una pieza fundamental el honor. Sí, digamos que lo que vienen siendo los estratos nobles de las sociedades medievales tienden a tener una visión enaltecida del honor, o al menos tienden a pretender tener una visión enaltecida del honor, porque dentro de las cortes hay mucha intriga y hay eh, mucha, Conspiración de mucha pronto. conspiración, sí. Ujú. Digamos que a los jóvenes dentro de estas esferas se les inculcaba el honor y el heroísmo y todo esto porque se les buscaba que se convirtieran en caballeros, más que nada para dirigir un ejército de plebeyos hacia la victoria, ¿no? Digamos que los plebeyos en sí mismos no eran vistos como personas que tuvieran que cumplir con ciertas cosas, ciertas expectativas sociales que la nobleza sí tenía que cumplir. Entonces a la nobleza se le inculcaban estos ideales, si bien como una forma de mostrarse agradable al resto del pueblo, para que sean una fuente de moral a las tropas, digamos, más razas, más comunes, por así decirlo, y el ver una figura que supuestamente es heroica y supuestamente es honorable y estar junto a ellos en la batalla, les ayudaría pues a mantener la moral alta, porque al final los conflictos en esa época no se ganaban matando a todos y cada uno de los que había, sino cuando la moral del ejército era demasiado baja, uno de los dos ejércitos pues huía. Eh, digamos que en esto pues sí puede terminar jugando en contra de un comandante ese mismo sentido del honor de no pedir, digamos, ayuda o apoyo del resto de los contingentes del ejército o del país al cual esté sirviendo. Entonces, esto sumado a lo que pues, me contaban que también hubo, sí, precisamente una intriga o una conspiración en contra del mismo Roland para traicionarle justo en este momento, ¿no? Digamos, porque el otro componente que hay en las cortes de intriga va también asociado a los temas de herencias y poderes que se manejan. Siendo él pues sobrino de Carlomagno, tiene eh, más que suficiente relación sanguínea como para tener una aspiración de vasallo a la corte, para tener, digamos, propiedad dentro de una sección de lo que viene siendo el imperio de Carlomagno o carolingio, que le llamamos en español. En inglés lo llaman el Sacro Imperio Romano, que no es ni sacro, ni imperio, ni romano. Y y supuestamente su padrastro, quien decide traicionarle, probablemente con la intención no de que perdieran, digamos, la guerra, sino de convertirse en él la persona a la que Carlomagno le confiaría ese esfuerzo de conquista, ¿no? Ujú. Pero, eh, pues la traición generalmente también indica que si usted está dispuesto a conspirar con alguien para traicionar a alguien que está más cerca de ese alguien que está traicionando, que está conspirando con usted, también lo puede traicionar. Ajá. Y pues bueno, pues hasta donde yo sé, España sigue hablando español Ujú. y no francés. Eh, entonces, digamos que lo más probable es que le haya salido el tiro por la culata a este hombre y obviamente no solamente hayan perdido la guerra, sino que le dieron una ventaja enorme al último contingente español que quedaba antes de que pudieran haber dicho que habían conquistado España. Claro, genial ese análisis que haces porque efectivamente nos podría hacer pensar en el origen, ¿no? Además, como todos estos movimientos en las guerras, estos, digamos, giros de trama que aparentemente aquí es de un libro, nos están hablando de cómo cambia también un idioma en una población completa, inclusive la nuestra, que sabemos que fuimos colonia española. Entonces, pues es muy interesante también ver este punto. Sobre la canción de Roland, de hecho, sí también nos mencionan que es una composición de 4002 versos decasilábicos,
distribuidos en 291 estrofas que están en un francés antiguo, efectivamente, y que pues eran cantados por las poblaciones las poblaciones, los civiles, digamos, los campesinos, la gente del pueblo, que en el momento no eran gente letrada, pero que sí necesitaban dar a conocer las noticias de lo que estaba ocurriendo a nivel político, los movimientos en las guerras, y de aquí surgen textos tan importantes como eh, como la chanson de Roland, precisamente la canción de Roland, ¿no? Un canto donde se está transmitiendo de forma oral lo que está ocurriendo en un suceso histórico tan importante como el que tú además nos haces caer en cuenta que todavía nos afecta, por ejemplo, en cuanto al lenguaje. Entonces, bueno, en el momento este era un texto que además fue como una especie de chisme, podríamos decir también, porque se estaba contando de manera oral. Y tenemos elementos interesantes. Tenemos entonces, por ejemplo, lo que tú mencionas de las intrigas, ¿no? Tenemos traiciones dentro del texto también. ¿Qué otros componentes de pronto tú podrías pensar que toca este texto? Mm, El orgullo, ¿no? También lo que mencionas, el sí, honor. Ujú. digamos que pues estos textos que se supone son más bien como, entre comillas, propagandísticos para los esfuerzos de guerra, porque los bardos que visitan los pueblos y van llevando estas noticias, en parte buscan es inspirar a más jóvenes campesinos o más jóvenes plebeyos, no plebeyos en el término despectivo, sino porque era el término correcto, era la división de clases de la época, a unirse a las levas de guerra, porque lo que hacían los reyes era que, sí, los campesinos que tenían un señor feudal, es decir, un vasallo que era dueño de tierras y esas tierras eran trabajadas por un grupo de campesinos o plebeyos y a ellos se les pagaba con una fracción de lo que ellos producían, mientras el resto de la, de la producción agropecuaria iba a los palacios, a los señores, a los reyes, y ellos eran los que posteriormente la comercializaban si les sobraba o la consumían si era solamente suficiente para consumir. Pero esto lo que hacía era decir, bueno, si su señor, no sé cuálcito, el gran señor no sé cuálcito de la hacienda, no sé cuál, está allí en la guerra con su armadura y está junto a todos estos héroes, usted también puede unirse a ellos y convertirse en un caballero y convertirse en un héroe y ser recordado en una de estas canciones. Y si usted ya no está dentro de las levas en las que sus señores mandan a los campesinos, sino que, digamos, se escapó de las levas o por alguna razón se quedó aquí todavía arando la tierra, todavía tiene la oportunidad de ir y unirse allá y volverse un héroe y volverse y ganar dinero, ¿no? Ganar tierras para su familia y convertirse usted en un señor feudal. Ajá. Obviamente, pues esto era muy raro que sucediera porque precisamente la idea de esto era tener suficiente carne de cañón eh, para mantener, digamos, por ejemplo, un asedio continuo sobre una ciudad o para tener suficientes arqueros en la zona, en la retaguardia para eh, oprimir las filas frontales del enemigo, etcétera. Ah, excelente, muy bien. Entonces ahí podemos hablar de tópicos que podemos trasladar a la actualidad, ¿cierto? Por ejemplo, lo que nos mencionas, el orgullo moderno, ¿no? ¿Cómo podría haberse transformado ese concepto del orgullo hasta nuestra época? Entonces, precisamente esto que mencionas del poder del feudal, eh, y bueno, teniendo además en cuenta que es de la misma familia de Roland de la que viene esta traición. De todas formas podemos pensar, bueno, pero el poder iba a permanecer en familia, ¿no? De pronto, ¿por qué no iba él a permitir que su hijastro permaneciera en el poder? Pero precisamente de pronto ahí es donde se puede ver un poco lo del orgullo, ¿no? Entonces, como ese orgullo y el honor de ocupar una posición elevada, de ser nombrado por Carlomagno, ese deseo de esa persona de ocupar ese puesto y ser designada por el gran Carlomagno, pudo haber sido como el punto central de lo que llevó a la traición
de la trama de toda esta historia y de lo que conocemos como la historia actual de España y de nuestros ancestros, además, aquí pues en América Latina. Otro punto que podríamos trasladar, por ejemplo, a la actualidad es el tema de no pedir ayuda. ¿Cómo podríamos contrastar ese punto de no pedir ayuda? Y en ese les quiero preguntar a ustedes si de pronto quieren dejar allí un comentario abajo. ¿Ustedes qué habrían hecho en la posición de Roland? Si ven que se está subiendo el agua, si tienen el agua al cuello, pero ustedes quieren demostrar su capacidad sin pedir ayuda, ¿habrían pedido ayuda, sí o no? No sé, ¿tú qué piensas, por ejemplo, Ricardo? ¿Tú qué habrías hecho en esa situación? Es muy difícil realmente dar un juicio correcto porque nosotros tenemos, digamos, la ventaja de conocimiento que no se tenía en ese momento. Nosotros no sabemos si Roland sí sabía o no sabía que su padrastro lo iba a traicionar. Bajo el conocimiento de que su padrastro lo iba a traicionar, la decisión más lógica claramente es pedir ayuda. Aparte, el imperio carolingio, pues no solamente se trataba de Francia, Francia, Alemania y lo que pues llamamos Europa Central, sino también tenía el apoyo de, de la, de la Iglesia Católica de Occidente, que pues hasta el día de hoy sigue siendo la más poderosa del mundo, ¿no? Ujú. Eh, digamos, por eso se denomina al imperio carolingio como el Sacro Imperio Romano, que no es ni sacro, ni imperio, ni romano, pero es porque tenía el apoyo de la Iglesia Católica y tenía, digamos, como ese beneplácito de decir quién iba de rey en qué parte y quién iba de siervo en qué parte gracias a la misma iglesia. Como lo que la iglesia hacía era lo que la iglesia decía era ley en ese tiempo. Obviamente, pues contando con esos recursos, no habría ningún problema en pedir ayuda porque pues no se dañaría, digamos, la economía de ningún reino ni del mismo imperio carolingio porque quienes estaban fundando esos esfuerzos de guerra eran eh, la misma Iglesia Católica. Ahora, si no sabemos que se nos va a traicionar, es decir, si Roland no sabía que se le iba a traicionar, eh, lo más probable es que efectivamente pues no se pidiera ayuda porque pues tenía un contingente lo suficientemente eh, fuerte y numeroso como para defender de lo último que le quedaban a las fuerzas españolas en ese entonces. Lo más normal es que pues un asedio una batalla eventualmente la ganaría con los hombres que tenía. Eh, pero Claro, bueno, importante, interesante, sí, porque pues también había un contexto, ¿no? Claro, lo que nos hace es caer en cuenta, más allá del tema que estamos tratando sobre el orgullo, sí, muchas gracias, y cómo es en esta época, pues, eh, bueno, y sobre el tema de pedir ayuda, ¿no? Esto de pronto puede ser más bien algo muy subjetivo, algo que cambie en cada uno, pero tal vez yo diría que por la época y también por el contexto que nos da Ricardo, el honor allí le pudo haber hecho a Roland no pedir ayuda. De pronto para nuestra época está un poco más normalizado. Sobre esto también entonces podemos pasar al tema, un tema muy relevante para esta época que es la salud mental, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos un tópico allí de la salud mental. De pronto, el resentimiento de una persona de ver al otro ocupando un puesto que tal vez deseaba. ¿Cómo lo podríamos trasladar en esta época? Entonces vienen muchos ejemplos de pronto a la mente, ¿no? Las trampas que podemos ver en los trabajos, tratando del uno pisotear al otro para conseguir cierto puesto, cierto rango. Lo trasladamos a nuestra época y qué tanto puede cambiar. ¿Tú qué opinas? Para mi percepción, tal vez no ha cambiado mucho, porque bueno, en trabajos donde yo he estado, sí he podido ver gente peleando de forma desleal contra otro, contra el trabajo del otro, sin importarle, pues, cómo deje su nombre, porque están tras de algún puesto, por ejemplo. Lo que pasa es que, bueno, aquí cambia un contexto de guerra, ¿no? Pero no sé tú qué opinas de ese tópico de este texto. sí se puede trasladar un poco, pero la cosa es que lo que tenemos que, bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que
estos son traiciones entre nobles, no Mm. son traiciones entre, entre soldados rasos, ni entre campesinos, ni entre plebeyos, y pues realmente cuando nosotros hablamos ya de un trabajo, estamos hablando de clase trabajadora que viene a ser el equivalente moderno a un campesino, a un plebeyo, a un soldado. Eh, digamos, si lo quisiéramos trasladar más al mundo moderno, pudiéramos hablar de cosas como los gabinetes de los gobiernos, como digamos las cortes o digamos lo que vienen siendo los representantes legislativos en los diferentes países, a veces se rinden a incentivos clientelistas, se rinden a corporaciones, se rinden a ideales, digamos, de una geopolítica específica, sea de una geopolítica hacia Occidente, una geopolítica hacia Oriente, como la quieran llamar, pero digamos que sí, sería más equiparable a eso. Sí, dentro de nuestras vidas pudiéramos decir, no, pues es que si tal persona me traicionó es muy similar a eso, pero tenemos que tener en cuenta que pues las traiciones digamos, como más cotidianas que nosotros vivimos de un modo u otro, no son nada comparables a pues perder toda una parte de Europa Mm. eh, porque, no, porque mi padrastro quería el mismo puesto que yo. Sí, claro, en magnitud y el contexto pues es muy distinto, ¿no? La repercusión de un contexto al otro pues cambia mucho. Y bueno, esa sería una diferencia importante, ¿no? Yo lo estaba viendo como tal vez de una parte más superficial, como esa guerra que siempre hay de poder, ¿no? En diferentes áreas y como tú lo mencionas, muy interesante, pues en los gobiernos también todavía como ocurre de diferentes formas. Y sobre ese héroe también, que es otro tópico, tenemos allí el héroe que es Roland. Lo podemos ver para nuestra época como un héroe o como un imprudente. Y también pensando un poco en el tema de la salud mental, esto de el culto al sacrificio, ¿no? Como esto de ensalzar el trabajo duro, el esforzarse mucho, que también siento que hace parte de nuestra cultura en este momento, que tal vez también nos ha hecho tener pausas en algunos puntos para repensar ese tema por el asunto de la salud mental. Pero ¿cómo lo podríamos analizar desde aquí? ¿Cómo verías tú a Roland en esta revisión del texto? ¿Un héroe o un imprudente? Bueno, de nuevo yo no tengo todo el contexto de los 4.000 versos que tiene el texto. Eh, digamos que uno diría, pero ¿por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no llamó a las otras legiones las otras levas a que lo apoyaran en ese esfuerzo de defender? Eh, los asedios medievales eran una de las tácticas más brutales empleadas por los ejércitos en esa época, ya que pues lo que hacían es que era una guerra de desgaste. Se sitiaba una ciudad y sitiar una ciudad significaba cortar todo suministro de alimentos, recursos, agua, eh, todo tipo de ayuda económica a un territorio delimitado, ¿no? Generalmente era una ciudad porque estaba amurallada. Ujú. Entonces, quienes ganaban los asedios eran básicamente o los que se aburrieran más, los que se demoraran más en aburrirse, o los que se demoraran más en morirse de hambre. Ujú. Y digamos que cuando una ciudad tiene todos sus suministros cortados, eh, toda su comunicación con el mundo exterior cortada, recordemos que, digamos que capaz lo más que llegasen a tener, aparte del cuerno que creo que se menciona así en los versos, eran las palomas mensajeras, que muy fácilmente podía un arquero suficientemente entrenado matar una paloma en vuelo. Eh, esos medios de comunicación arcaicos eran
muy poco fiables, tardaban su tiempo y pues cuando una ciudad normalmente veía ya un campamento enemigo cerca, lo que se solía hacer era levantar las levas de guerra, o sea, reclutar a todos los campesinos y pedir ayuda al siguiente nivel de dominio sobre esa ciudad. La ciudad la tendría un señor feudal y encima de él pues estaría, si el señor feudal no es el rey mismo del país, está como un vasallo, es decir, un miembro de la corte puede pedir ayuda a la corte real. Los otros vasallos de la corte real pueden ayudarle y también el mismo rey. Ahora, dentro de las doctrinas militares también que se manejaban en esa época, eh, había, estaba pues obviamente la doctrina del maquiavelismo, y una de las piezas más importantes dentro de lo que menciona Maquiavelo es que los ejércitos son más fiables cuando son propios. O sea, si es el ejército de Roland el que está defendiendo, sería el ejército más fiable posible. Si el ejército es un ejército mercenario, era lo más común en esa época, ya que listo, teníamos las levas de guerra, que serían el ejército propio, pero pues como generalmente se trataba de plebeyos a los que medio entrenaron a coger un arco y una espada, y hágale, métase allá entre las trincheras a pelear. Lo otro era que se necesitaban de todos modos miembros de élite de ese ejército y la forma más fácil de conseguirla era mediante el pago a mercenarios. Se les pagaba una tasa alta, obviamente, de dinero porque ya eran personas entrenadas, eran capaces, formaban como sus gremios de mercenarios, entonces gremio de caballeros o gremio de arqueros o gremio de, bueno, como se llamase, pero si Carlomagno se veía ante una situación en la que ni su ejército propio ni bueno, Carlomagno no, pero Roland se veía en una situación en la que ni su ejército propio ni sus mercenarios eran suficientes, habría que llamar al tercer tipo de tropa que menciona Maquiavelo en El Príncipe, y ese es las tropas de apoyo. Esas tropas de apoyo que un vasallo puede pedir a la corte real o se pueden pedir a otro reino o se pueden pedir, por ejemplo, a una entidad supragubernamental como lo vendría a ser la Iglesia Católica. Y estas tropas, dice Maquiavelo, son aquellas que tienen la menor fiabilidad posible, porque las tropas propias tienen el sentido de propiedad, de luchar por su señor, de luchar por su señor feudal, de luchar por su rey, de luchar por su príncipe, por su país o sí, por este honor que tienen. Los mercenarios ya están siendo pagados, pero como la mayoría de las veces se les paga por adelantado, porque pues digamos que si se mueren durante la batalla no van a alcanzar a cobrar, son un poco menos fiables, pero sí son relativamente honorables como gremios o son agrupaciones que son reputadas dentro de esta misma sociedad medieval, se podía confiar en ellos. Sin embargo, las tropas de apoyo eran un poco un comodín porque no se sabía si realmente iban a apoyar la causa de la persona que estaba pidiendo ayuda o si, por el contrario, se iban a volver contra la persona que estaba pidiendo ayuda y unirse al ejército enemigo, ya que ellos no tienen realmente, no se les está pagando, son levas de otro señor. Ese otro señor pudiera decir, bueno, ya que usted está conquistando esta zona, pero yo lo ayudé, entonces deme esa tierra para mí y esto pudiera generar una nueva confrontación dentro de las mismas levas del mismo, por más que sean del mismo reino, sean de otro vasallo de la corte, incluso si son del mismo Carlomagno, fácilmente Carlomagno hubiera dicho, pues usted no pudo, entonces, y este puede haber sido una parte de su territorio como vasallo, pero pues no pudo, entonces ahora ese territorio es mío y yo que sigo siendo rey porque el peso en las cortes reales se determinaba por la cantidad de tierras y la producción de esas tierras que cada vasallo tuviera. Naturalmente el rey tenía las tierras más extensas y tenía las tierras de mejor producción. ¿Esto qué quiere decir? Que las tierras que estaba conquistando Carlomagno le interesaban a él particularmente.
Así que incluso aunque Roland hubiese pedido esa ayuda y se hubiese conquistado toda la península ibérica, lo más probable es que a pesar de ese trabajo duro, si él hubiera ganado por trabajo duro, por honor o lo que fuera, también hubiera un componente de, bueno, listo, usted vuelva ya a su terrenito en Francia, eh, y lo llamamos luego cuando haya que conquistar otro pedazo y todo España se convertiría en tierras para Carlomagno directamente, o probablemente las pudiera repartir entre otros vasallos para evitar más intrigas y más conspiraciones en su contra, porque los vasallos nunca estaban tranquilos con las tierras que tenían, siempre querían tener más tierras, siempre querían tener más poder, siempre querían tener más peso sobre las decisiones de la corte real. La corte real en el medioevo no era una dictadura absolutista como digamos lo que era Luis XIV. Luis XIV fue uno de las pocas monarquías absolutistas, pero las otras cortes reales de las que tenemos, digamos, registro, estaban más basadas en una especie de consejo o decisión conjunta entre los vasallos, el rey y pues últimamente aquellos sectores de la sociedad, digamos, intermedios que vendrían a ser los militares de profesión, las, aquellos señores que no eran vasallos de la corte, pero sí podían dar sus levas, o sea, hacer sus hombres a la guerra. eh, Finalmente, pues los mercenarios que ya había mencionado, porque digamos que la lealtad mercenaria es muy fácil de comprar precisamente por ambos partidos. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Precisamente tocaste varios puntos que vamos a ir ahora viendo en algunas secciones del libro. Anónimo. El cantar de Roldán I. El rey Carlos, nuestro emperador, el Grande, 7 años enteros permaneció en España. Hasta el mar conquistó la altiva tierra. Ni un solo castillo le resiste ya, ni queda por forzar muralla, ni ciudad, salvo Zaragoza, que está en una montaña. La tiene el rey Marsil, que a Dios no quiere. Sirve a Mahoma y le reza a Apolo. No podrá remediarlo, lo alcanzará el infortunio. Oliveros ha subido a una colina. Mira hacia su derecha, y ve avanzar las huestes de los infieles por un valle cubierto de hierba. Llama al punto a Roldán, su compañero, y le dice: tan crecido rumor oigo llegar por el lado de España. Veo brillar tantas cotas y tantos yelmos centellear. Esas huestes habrán de poner en grave aprieto a nuestros franceses. Bien lo sabía Ganelón, el bajo traidor que ante el emperador nos eligió. Callad, Oliveros, responde Roldán. Es mi padrastro, y no quiero que digáis ni una palabra más acerca de él. Viene Marsil a lo largo de un valle, con el poderoso ejército que ha juntado. Puede contar con 20 cuerpos de tropa que ha formado en batalla. Centellean los yelmos de oro, incrustados de pedrería, y también los escudos, y las lorigas recamadas. 7,000 clarines pregonan la carga. Resuena el clamor por toda la región. Dice Roldán: Oliveros, mi compañero y hermano, Ganelón, el villano, ha jurado nuestra muerte. No ha de quedar oculta su traición. Tomará el emperador ejemplar venganza. Vamos a entablar una batalla áspera y violenta. Jamás habrá visto hombre alguno encuentro semejante. Blandiré a Durandarte mi espada, y vos, compañero, heriréis con alta clara. ¿Por cuántas tierras las hemos llevado? ¿Cuántas batallas nos fueron por ellas favorables? No habrán de cantarlas en afrentosa canción. Entonces es así como vamos a finalizar. Estuvimos hablando de una guerra medieval, de un hombre que eligió no pedir ayuda, un designado por el gran Carlomagno. No hubo falta de tiempo, no hubo falta de medios, pero fue por honor, por orgullo. De donde sale esta gran historia, la Chanson de Roland, es un poema épico francés donde el héroe muere. Encontramos traición, intrigas, el imperio que estaba ya
a las puertas de la victoria, tiene un gran retroceso en Europa, pero también es una historia que puede trasladarse de una forma muy superficial, digamos en general, a lo que puede ocurrir cuando no pedimos ayuda, cuando el orgullo pesa más, eh, y bueno, también sobre algunos temas como la traición, que siguen siendo temas tan actuales, ¿verdad? Y bueno, para cerrar entonces queremos que participen un poco. Si tú fueras Roland, ¿tocarías el cuerno o morirías con honor?